Bueno, un saludo muy cariñoso a todas y a todos los que están acá, dando su tiempo a este debate que tiene una trascendencia muy grande, porque lo que estamos pensando hacia adelante es un Chile republicano distinto, ¿no? Donde hay un cambio sustantivo en cómo nuestro país se organiza y construye su convivencia. Saludar muy especialmente a Heinrich von Baer, que es el gran promotor de este seminario y gran luchador por la descentralización, a nuestra vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz, a nuestro senador Guillé, al representante de la Fundación Konrad Adenauer, Holger Haibach, y por cierto, un gusto muy grande tener acá al intendente de Biobío, la senadora Goich, el senador Durresti, que estaba acá también con nosotros, y representantes de la sociedad civil y de distintas organizaciones que están presentes acá. Yo quiero decirles que hemos trabajado junto con el senador Guillé y con distintas organizaciones para ir construyendo lo que llamamos un pacto por la descentralización. No sé si está apareciendo aquello en la pantalla. Un pacto por la descentralización. Quiero partir por ahí. ¿Quiénes forman parte de este pacto? La Asociación Chilena de Municipios, la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales, los CORES, la Agrupación de las Universidades Regionales de Chile, son 20 universidades, allá está su representante, la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, FENAFGORE, la Bancada Regionalista de Senadores, la Bancada Regionalista de Diputados y la Asociación Nacional de Concejales de Chile. Estos organismos han tomado una decisión muy importante y es coordinarse para hacer avanzar el proceso descentralizador y la agenda descentralizadora. Y como hemos estado inquietos en el último tiempo en relación con la prioridad que tenía esta agenda, la idea de converger y de confluir surgió a partir de la necesidad de conversar con el gobierno central y especialmente con el ministro del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia, el subsecretario de Desarrollo Regional, que son las entidades, las instancias que tienen a su cargo los procesos de descentralización, y poder proponerles el impulso a la agenda y, por otra parte, la posibilidad de suscribir un protocolo de acuerdo que fije el ritmo, la marcha, los plazos, los objetivos de este proceso descentralizador. De tal manera de que aquellas grandes metas que nos ha propuesto la Presidenta de la República, que reiteró con mucho compromiso en el cónclave que desarrolló el conjunto de partidos que forman parte de la coalición de gobierno, coincidente además, quiero decirlo, y eso nos dio mucha alegría, con que también los partidos de oposición el mismo día, dentro de sus propuestas, también hicieron como punto fundamental de una agenda de futuro el tema, y pusieron el tema de la descentralización. Bueno, estos organismos hemos decidido constituir ese pacto y avanzar sobre la base de un conjunto de ideas matrices, muchas de las cuales han sido aquí ya reseñadas, por eso voy a avanzar muy rápidamente por la senadora Muñoz y por el senador Guillé. ¿Cuáles son estos principios? Primero, de que el gran objetivo y el tipo de Estado que necesitamos, ¿está corriendo? ¿Se ve ahí o no? No funciona. Bueno, el tipo de Estado que queremos construir es un Estado unitario descentralizado. Este se diferencia del Estado central jerárquico que definió muy bien el senador Guillé, de un Estado unitario desconcentrado que, no obstante que desarrolla, impulsa acciones que se ejecutan en las regiones a través de órganos regionales, el poder de decisión está ubicado siempre en el centro y por lo tanto no hay ni poder de decisión ni recursos propios para desarrollar esas acciones. Y que se diferencia también
de un Estado federal o autonómico, como los que conocemos en España o en otros países, el mismo Alemania, y que tiene una concepción de la forma como se instala la soberanía popular diferente, porque cuando hablamos de Estado unitario hablamos de un Estado en el cual la soberanía es indivisible a lo largo y ancho de todo el territorio, existiendo un Estado que en los niveles subnacionales se descentraliza y adquiere niveles de autonomía y de poderes tanto regionales y locales que funcionan con recursos propios, con persona jurídica propia y con capacidad de desarrollar iniciativas que surgen de las propias regiones. El segundo elemento de esta propuesta es el de establecer en una reforma constitucional los principios que inspiran el proceso descentralizador. ¿Y cuáles son esos principios? En primer lugar, el de la autonomía de las regiones y de los municipios dentro del ámbito de sus competencias en el marco del Estado unitario. El principio de la subsidiariedad. ¿En qué consiste este principio? En que la radicación de las potestades públicas se ponen en los órganos más cercanos al ciudadano. Todo aquello que se puede decidir en la comuna, se decide en la comuna. Lo que se puede decidir en la región, se hace en la región, y los niveles de carácter central tienen como ocupación las relaciones internacionales del Estado, los temas generales de seguridad ciudadana y seguridad pública, las Fuerzas Armadas, los servicios de aduana y aquellos servicios que solamente se pueden desarrollar desde el nivel central, pero todo aquello que puede ir al nivel regional o al nivel local se instala en esos respectivos niveles. El tercer principio es el de la solidaridad interterritorial, porque los territorios y las regiones tienen una tremenda diversidad y muchas desigualdades entre sí, y por lo tanto es muy importante establecer formas e instrumentos, como por ejemplo un fondo de convergencia regional que permita que las regiones que tienen más riqueza entregan aportes a las regiones menos ricas, y sobre todo una solidaridad intrarregional donde las capitales de regiones no se llevan un poco de manera reproduciendo el centralismo que existe en el nivel central a nivel de las regiones. El cuarto principio está saliendo en la pantalla, ¿no? El cuarto principio es el principio de la coordinación. La coordinación exige una acción concertada de los gobiernos regionales y municipalidades y de los ministerios con esto. Este es un tema que aqueja al íntegro sistema de la administración pública, y esta acción concertada y coordinada de los organismos públicos es un principio fundamental para que, como decía muy bien el senador Guillé, hagamos funcionar adecuadamente un sistema de descentralización y en forma armónica. El quinto principio es el principio de la relación entre los recursos y las atribuciones. Estamos acostumbrados en Chile, y esto lo han vivido y sufrido especialmente las municipalidades, que se entregan atribuciones, se entregan funciones, pero no se ponen recursos. La armonía entre ambos y la coordinación entre ambos aspectos es absolutamente fundamental. Por otra parte, el que como principio se otorguen a los actuales órganos regionales y municipales como mínimo las funciones que ellos actualmente detentan. Tenemos que avanzar hacia mayores funciones y a delegar y entregar mayores competencias y mayores atribuciones, pero por lo menos las que existen hoy, ¿no? Cosa que, como muy bien se decía aquí, no está suficientemente reflejado en los proyectos que ha presentado el gobierno central, y de allí, por ejemplo, la famosa figura del supergobernador regional. Bueno, el segundo o tercer elemento que une a este conjunto de organismos es el del reemplazo de la figura del gobernador regional, sea por delegados provinciales
o por los mismos gobernadores provinciales, pero con facultades que no dicen relación con el ejercicio del gobierno regional, sino que con facultades que dicen relación con el gobierno interior del Estado y que por lo tanto dependen del presidente de la República, manejan todos los temas que dicen relación con el gobierno interior y al mismo tiempo aquellos servicios o competencias que no han sido traspasadas son coordinados por esos órganos todavía dependientes del presidente de la República que en el propio proceso descentralizador van a irse traspasando en forma gradual, como se decía aquí, a los gobiernos regionales. El cuarto punto de coincidencia de estas instituciones es que es necesario mantener las funciones de los consejeros regionales. Los consejeros regionales han puesto el acento en la importancia que tiene tener un órgano colegiado que contrarreste, contrapese la función del futuro intendente regional que habremos de elegir. Por último, como quinto punto, la existencia y el envío por parte del Ejecutivo de una ley de financiamiento regional que por un lado redistribuya los recursos actuales y por otro lado le dé también competencias y facultades para generar recursos propios a las regiones. En relación con la redistribución de recursos es necesario señalar que hoy día Chile es uno de los países más centralizados de América Latina, que el gasto subnacional en Chile es absolutamente menguado en comparación con la media de los países de la OCDE, ¿no? La OCDE tiene una media de un 50% de gasto público en los niveles subnacionales. Nosotros estamos llegando aquí a lo más a un 15%. El sexto aspecto se refiere al resguardo y al fortalecimiento de los derechos y de las conquistas de los funcionarios de los gobiernos regionales. Se ha hecho proyectos de ley donde los funcionarios son prácticamente inexistentes y la verdad es que son ellos los que hacen los gobiernos regionales. Son ellos los que día a día construyen el proceso descentralizador, son ellos los que aplican las políticas. Sin ellos es imposible y por lo tanto hay que garantizar estabilidad en el empleo, mantención de sus derechos, fijación de plantas claras, un tipo de organización de los gobiernos regionales que no ponga el acento, como se ha hecho normalmente en la administración pública, en la contratación de funcionarios a honorario, sino de ir avanzando en las proporciones que existen desde el punto de vista legal entre funcionarios de planta y funcionarios de contrata en el conjunto de la administración del Estado, así como a ir homogeneizando las remuneraciones, los salarios y las compensaciones y derechos que tienen estos funcionarios. El séptimo punto es el establecimiento por ley de los servicios que serán traspasados a los gobiernos regionales. No basta con formas delegadas de traspasos de servicios, existe y nosotros valoramos mucho el que la Corfo esté desarrollando programas que digamos, van desconcentrando o descentralizando servicios en los niveles subnacionales, pero es muy importante que ello quede establecido por ley y que quede claro cuando se instalen los intendentes cuáles son los servicios que ya han sido traspasados por ley y una muy buena y clara definición del sistema de transferencia de competencias y de quién va a dirimir los conflictos de competencias cuando se produzcan problemas en la transferencia de competencias entre los distintos niveles. Y por último, es necesario, dentro de esta plataforma que han constituido estos 7 organismos, definir y establecer los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, tanto en las estrategias de gobierno regional, en los planes de gobierno regional, en los planes de ordenamiento territorial y especialmente fortalecer mucho en las regiones la participación y la articulación entre los actores públicos y los actores privados para generar alianzas público-privadas que son sinérgicas para el desarrollo de las regiones. Este conjunto de 8 puntos aúna a este pacto por la descentralización.
¿Qué esperamos como secuencia a futuro y como coordinación? Esperamos, en primer lugar, que exista, eso es responsabilidad nuestra y también del Ejecutivo, una coordinación y articulación de las iniciativas legislativas. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, la de la implementación de la reforma constitucional y del proyecto de transferencia de competencias que están actualmente en los órganos legislativos, uno en la Cámara de Diputados, otro en el Senado. Sin embargo, yo quiero señalar con mucha preocupación que hemos tenido señales que son contradictorias. Por un lado, el ministro del Interior nos dice que se le va a dar urgencia al proyecto de reforma constitucional y esa urgencia aún no ha llegado. Ayer en la Comisión de Gobierno Interior intentamos empezar a debatir el proyecto de transferencia de competencias. Había un compromiso del gobierno que las indicaciones iban a estar en nuestra comisión y sin embargo, digamos, esos proyectos no llegaron a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y de nuevo volvimos a perder una semana en este tiempo precioso que aquí se señalaba y que es necesario impulsar y utilizar con los máximos niveles de coordinación para hacer posible este proceso que va a ser muy calzado en el tiempo de poder llegar con la articulación del conjunto de proyectos que son necesarios para que pueda desarrollarse un proceso de descentralización adecuado. La segunda preocupación en relación con la secuencia y coordinación es que la ley que va a establecer la elección de los intendentes pueda estar disponible en las instancias parlamentarias en los plazos más breves posibles en el segundo semestre. Porque normalmente una cosa es la reforma constitucional y la transferencia de competencias y otra cosa es cómo se eligen estas autoridades. Y los partidos, todos lo sabemos, son muy sensibles a los equilibrios y a los resultados previsibles que puedan tener los procesos electorales y por lo tanto para aprobar una ley electoral de elección de intendentes, sin duda ese va a ser un proceso complejo y que requiere del tiempo y de la anticipación debida. Por último, es necesario poder contar con la ley tal vez más importante de este todo sistémico, que es el sistema de la agenda descentralizadora, que es la ley de rentas regionales y de rentas municipales, porque sin recursos no se puede hacer descentralización. Y estos recursos, tanto los actualmente disponibles como las facultades que se entreguen a los gobiernos regionales para contar con recursos a fin de poder impulsar este proceso, es absolutamente necesario que tengamos el tiempo necesario para que los recursos de las regiones en parte puedan ser distribuidos y puedan ser utilizados en las regiones como parte de recursos propios de las regiones, así como la posibilidad que a las regiones de una manera perfectamente regulada puedan entregársele la posibilidad de generar recursos propios. Por último, es muy importante que planteemos en el futuro el que los actores que forman parte de este pacto por la regionalización y descentralización los podamos constituir y avanzar con ellos en las regiones. Yo sabía que el intendente del Biobío ha trabajado muy bien en ese sentido, constituyendo los actores. No ha ocurrido lo mismo en diferentes regiones. Lamentablemente muchas veces los consejeros regionales no son suficientemente tomados en cuenta, no hay coordinación con los municipios y con las instancias locales, los trabajadores tampoco han sido considerados en sus visiones y por lo tanto constituir estas instancias en las regiones resulta muy importante y desarrollar iniciativas como este seminario también en las provincias resulta muy esencial. Por último, tenemos pensado y lo hemos conversado entre las distintas instancias que forman parte de este pacto, el que en algún momento en este año tengamos que hacer una cumbre de las regiones que haga presente la tremenda fuerza, la tremenda potencialidad y la tremenda capacidad de iniciativa y de creatividad que tienen las regiones para expresarlos
a los niveles centrales y hacer entender que esta reforma regionalizadora, además de ser conveniente para el país, necesaria para el desarrollo, es indispensable para desplegar las energías y las potencialidades que tienen las regiones. Es transversal, no tiene costos adicionales en el presupuesto y por lo tanto le puede generar un bienestar tremendo al país y generar un movimiento unitario en este momento en que se requiere sobre todo recuperar confianza en las instituciones públicas, recuperar fuerza y capacidad de que las instituciones públicas tengan la capacidad de reconvocar y de reconstruir con participación de la ciudadanía, como muy bien lo decía el senador Guillé, este país que tiene todas las posibilidades de salir adelante si llega a ser un país descentralizado. Muchas gracias.